Navegaba a vela para no hacer ruido, disfrutando de la luna llena. De pronto, un barco apareció en mi radar, pero no tenía luces de navegación. Se mantenía exactamente a 1 milla de distancia, imitando mi velocidad. Si yo viraba a babor, él también. Si reducía velocidad, él también. Intenté contactarlos por el canal 16 de radio, barco en posición X, aquí velero Libertad, ¿cuáles son sus intenciones? Silencio. A la hora, el barco apagó su motor y se dejó llevar por la corriente, quedando a oscuras. Pensé que se habían ido, hasta que escuché un chapoteo cerca de mi popa. Al iluminar con mi linterna de alta potencia, vi una lancha rápida con 4 hombres acercándose a remo para no ser detectados. No tenían redes, tenían ganchos de abordaje y machetes. Apagué todas mis luces, encendí el motor a máxima potencia y cambié de rumbo 180 grados en medio de la oscuridad. Pasé el resto de la noche con una bengala en la mano y el corazón en la garganta. En el mar, a veces el monstruo más peligroso es el que tiene un motor y una deuda que pagar. Rodger era un tipo que no creía en cuentos, hasta que volvió de su ruta por el mar de China Meridional. Nos contó que, a mitad del trayecto, su barco empezó a frenarse sin razón. El motor rugía, pero la velocidad caía como si estuviera arrastrando un ancla de 10 toneladas. Desesperado, se puso el arnés y se lanzó al agua con una máscara para ver si había una red enredada en la hélice. Dijo que el agua estaba inusualmente turbia, llena de partículas blancas. Al mirar hacia abajo, hacia el abismo, no vio redes. Vio una sombra. Una sombra tan vasta que no alcanzaba a ver dónde terminaba. Pero lo peor fue cuando salió del agua y llegó a puerto. Al sacar el barco para mantenimiento, el fondo de la quilla estaba cubierto de marcas circulares gigantes, del tamaño de platos de comida, con marcas de dientes en los bordes. Algo se había estado aferrando a su barco, succionando la pintura y el metal, simplemente dejándose llevar mientras lo observaba desde la oscuridad. Estábamos a 500 millas de la costa, en aguas de más de 4.000 metros de profundidad. Era una noche tranquila, navegando a 8 nudos con viento constante. De repente, el barco se detuvo en seco. Fue como chocar contra una pared de concreto. Todos salimos despedidos hacia adelante. Pensamos que habíamos chocado con un contenedor sumergido, pero al revisar con los focos, el agua estaba cristalina. No había nada. Lo aterrador no fue el golpe, sino lo que pasó después. El ecosonda, que debería marcar miles de metros de profundidad, empezó a pitar frenéticamente. Marcaba 2 metros. 1 metro. 0 metros. Según el sensor, estábamos encima de tierra firme en medio del océano. Entonces, el barco empezó a inclinarse lentamente, como si algo estuviera emergiendo debajo de nosotros. El capitán gritó que encendiéramos el motor a máxima potencia. En cuanto el barco se movió unos metros, la profundidad volvió a marcar 4.000 metros al instante. Nunca supimos qué fue lo que emergió esa noche, pero nadie quiso quedarse a investigar. Era mi turno de guardia a las 3 de la mañana cerca de la costa de Indonesia. El mar estaba como un espejo, no soplaba ni una gota de viento. De repente, el aire se volvió pesado y el silencio se rompió. Empecé a escuchar voces. No eran susurros, eran conversaciones claras, gritos de mercado, gente discutiendo en un idioma que no reconocía. Parecía que estábamos navegando en medio de una ciudad invisible. Llamé por radio al puente, señor, ¿tenemos algún contacto en el radar? La respuesta fue un no, rotundo. El radar estaba limpio en un radio de 50 millas. Sin embargo, el sonido era ensordecedor.
Otros marineros salieron a cubierta, despertados por el ruido. Todos lo oíamos. Eran cientos de personas hablando al mismo tiempo, justo al lado de la borda, pero el océano estaba vacío. Esa ciudad fantasma nos acompañó durante 20 minutos. En el momento en que cruzamos una coordenada específica, el sonido se cortó en seco, dejando solo el zumbido de nuestros propios motores. Mi abuelo fue operador de radio en un dragaminas durante la guerra. Siempre tuvo pesadillas con el Atlántico Norte, y poco antes de morir, me contó por qué. Una tarde, divisaron un avión alemán flotando en el agua. El piloto estaba de pie sobre el ala, agitando los brazos desesperadamente. No estaba herido, solo a la deriva en el agua helada. Mi abuelo pidió permiso para rescatarlo, pero las órdenes eran estrictas, no detenerse bajo ninguna circunstancia debido a la amenaza de submarinos y U-Boat en la zona. Tuvieron que pasar a menos de 10 metros de él. El abuelo decía que nunca olvidaría la mirada del piloto. Pasó de la esperanza al terror absoluto cuando se dio cuenta de que no iban a parar. El alemán se quedó firme y les hizo un saludo militar mientras el barco se alejaba. Mi abuelo lo vio por el binocular hasta que fue solo un punto negro que desapareció cuando el avión se hundió. Lloró esa historia 60 años después, diciendo que todavía escuchaba el chapoteo del agua tragándose al único hombre que pudo haber salvado. Trabajar en un portacontenedores es solitario, pero en el Ambiampres la soledad se sentía, poblada. Éramos 20 tripulantes en un barco de 300 metros. Una noche, mientras revisaba los niveles de aceite en la sala de máquinas, sentí un soplido en la nuca. Me giré, pero no había nadie. Sin embargo, las huellas de botas llenas de grasa fresca marcaban el suelo, alejándose de mí hacia un rincón oscuro. Empezamos a notar que faltaba comida en la cocina, pero las cámaras no mostraban a nadie entrando. Una tarde, el cocinero juró que vio a un hombre con un traje de marinero de los años 70 sentado en el comedor, pero cuando parpadeó, la silla estaba vacía y el café que había servido todavía humeaba. Lo peor fue cuando encontramos una nota en el puente de mando, escrita con una caligrafía perfecta: gracias por el viaje, pero el destino ha cambiado. Esa misma noche, el motor se detuvo sin razón mecánica alguna, justo sobre el punto más profundo de la fosa donde, décadas atrás, otro barco de la misma línea desapareció sin dejar rastro. Mi trabajo era escuchar. En el silencio del fondo marino, el sonar es tu único sentido. Estábamos en ejercicios de rutina cuando detecté un contacto. No era un submarino enemigo, era algo biológico, pero enorme. Lo llamamos el latido. Emitía un sonido rítmico, pum pum, pum pum. Era tan fuerte que vibraba en el casco del submarino. De repente, el sonido cambió. Empezó a imitar los sonidos de nuestro propio motor. Cada vez que acelerábamos, el objeto aceleraba. Si nos deteníamos, él se detenía. El capitán ordenó enviar un pulso de sonar activo para iluminar el objetivo. Cuando el pulso regresó, la imagen en la pantalla no tenía sentido. No era una ballena, ni un calamar. Era la forma exacta de nuestro propio submarino, pero 3 veces más grande y hecha de material orgánico. Se nos acercó tanto que escuchamos un golpe seco en la escotilla superior. Alguien, o algo, estaba llamando a la puerta desde afuera, a 600 metros bajo el nivel del mar. No hay silencio más absoluto que el de un barco muerto. Estaba trabajando en la sala de máquinas del Southern Star cuando el barco golpeó un arrecife. No se hundió, pero quedó encallado, inclinado y sin energía.
Mis compañeros evacuaron pensando que yo ya estaba afuera. Me quedé solo, en la oscuridad total, a 6 metros bajo la línea de flotación. Pasé 3 horas intentando forzar una escotilla bloqueada por la torsión del metal. Entonces, lo escuché. Al otro lado de la pared de acero, algo empezó a raspar. No era un animal. Era un sonido metálico, como si alguien estuviera usando una moneda para rayar el casco. Rask, rask, rask. Pensé que era el equipo de rescate, así que grité con todas mis fuerzas. El raspado se detuvo un segundo y luego se convirtió en un golpe violento y rítmico, como si alguien afuera estuviera tratando de entrar usando un mazo. Estuve a punto de abrir la válvula de alivio, pero algo me detuvo. Si eran rescatistas, ¿por qué no usaban la radio o me llamaban por mi nombre? Cuando finalmente me rescataron al día siguiente por el techo, me dijeron que nadie se había acercado al casco por fuera. El barco estaba en una zona de corrientes que arrastraban restos de otros naufragios. Lo que escuché fueron restos de metal chocando contra mí, movidos por el agua como si tuvieran voluntad propia. Había decidido cruzar hacia Noruega solo en mi pequeño yate, el Seavid. Buscaba silencio, pero el océano tiene su propia voz. Al tercer día, una niebla espesa como el algodón envolvió el barco. No se veía nada más allá de la proa. De pronto, escuché un sonido, tap, tap, tap. Venía del casco, justo al nivel del agua. Pensé que era basura marina, pero el ritmo era constante, como nudillos golpeando madera. Bajé al camarote intentando ignorarlo, pero entonces empezaron las risas. Eran risas de niños, amortiguadas por el agua, rodeando todo el bote. Al asomarme con una linterna, vi algo que me heló la sangre, una cabeza pálida flotando en una ola, con una sonrisa demasiado ancha para ser humana. No era un náufrago. El radar no marcaba nada, pero las risas se convirtieron en un canto al unísono, todos caemos. Estuve 3 horas encerrado en el camarote con un cuchillo en la mano hasta que salió el sol. Al limpiar el casco al día siguiente, encontré marcas de manos pequeñas grabadas en el metal, donde no debería haber nada. La gente no entiende que los contenedores que caen de los barcos no siempre se hunden. Algunos quedan flotando justo bajo la superficie, invisibles. Son minas flotantes de 20 toneladas. Estábamos cruzando el Pacífico bajo una lluvia torrencial. Yo estaba en el puente cuando el barco dio un salto violento. No fue una ola, se sintió como si hubiéramos pasado sobre un lomo de burro gigante. Escuchamos un chirrido de metal desgarrándose que recorrió todo el casco, desde la proa hasta la popa. Al encender los focos hacia atrás, vimos un contenedor rojo de Maersk emergiendo de entre las olas, medio destrozado. Pero lo que nos dejó helados fue ver lo que había dentro del contenedor que acabábamos de abrir como una lata de sardinas, miles de zapatillas blancas flotando, creando una mancha blanca que parecía un sudario sobre el agua negra. Si el contenedor hubiera golpeado 2 metros más a la izquierda, habría destrozado la hélice y nos habría dejado a la deriva en medio de un huracán. Esa noche aprendí que en el océano, un simple objeto de metal olvidado es más letal que cualquier tormenta.